Buenas tardes. Bienvenidos esta tarde a una nueva actividad de Tribuna Ciudadana. En este caso vamos a entablar una charla, un diálogo en torno a la salud mental y sus consecuencias post-COVID. Tenemos para ello a dos ponentes de lujo, a María Luisa Carcedo y a José Luis Pedreira Masa. Con ellos vamos a intentar analizar el impacto que ha tenido el COVID o que está teniendo en la salud de los españoles y si podemos focalizar un poco también en la salud de los asturianos. Se estima que, por ejemplo, tras la pandemia, en Asturias se han demandado la atención en áreas de salud mental en torno a un 32%. Bueno, vamos a intentar romper un poco todos los tabúes que hay sobre la salud mental, y porque es un área donde siempre ha habido un poco de estigma y la sociedad ha sido un poco tabú y cerrada para hablar o para intentar hablar de estos temas. Bueno, vamos a presentar a los ponentes, que no creo que necesiten presentación, pero bueno, para ponerles un poco en antecedentes. Bueno, María Luisa Carcedo Roces es de San Martín de Rey Aurelio, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Desarrolló su actividad profesional como médica de atención primaria en el Servicio de Salud del Principado de Asturias en Sotrondio y en el Natahoyo en Gijón. Entre 1984 y 1991 asumió responsabilidades en la gestión del ámbito regional asturiano, primero como directora del área sanitaria del Valle del Nalón, del INSalud, y posteriormente como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada a la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo. Fue elegida diputada al Congreso por Asturias en la 8ª y 10ª legislaturas y senadora por designación en la Junta General del Principado de Asturias entre el 2015 y 2018. Fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de Servicios entre el 2008 y 2011. Formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria ejecutiva en Sanidad y Consumo. Y en el 2018 fue nombrada alta comisionada contra la pobreza infantil, puesto que ocupó hasta el nombramiento como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cargo que ocupó hasta enero del 2020. Y José Luis Pedreira Masa es doctor en Medicina, madrileño, doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, máster de Calidad de Servicios Sanitarios por la Universidad Rey Juan Carlos I, experto universitario en Gestión de Salud Mental por Deusto, psiquiatra de Infancia y Adolescencia en el Hospital Infantil Niño Jesús, es director provincial del INSalud en Madrid, entiendo. Guadalajara. ¿Perdón? Guadalajara. En Guadalajara, perdón. Profesor jubilado de Psicopatología, grado de Criminología y Salud Pública y Dependencia por la UNED. Fue miembro del New York Academy of Science, delegado español de la Asociación Psiquiatría y Psicoterapia de Infancia y Adolescencia de la Unión Europea de Médicos Especialistas, consejero temporal de la Oficina de Salud Mental de la OMS para el Programa de Promoción y Desarrollo Psicosocial en los 5 primeros años desde la atención primaria, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y coordinador científico de Estrategia Estatal de Salud Mental. Premio de la Real Academia Nacional de Medicina en los años 1995 y 99 y Premio Nacional de Investigación en Temas Psicosociales inmerso en el 2000. Bueno, pues vamos a empezar el diálogo. Sí. Después vamos a intentar que haya un turno de preguntas y que ustedes puedan con toda libertad preguntar lo que les apetezca. Bueno, sí. No, así, ¿no? Se me oye, ¿no? Bien. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, gracias por acudir a este, digamos, foro de reflexión que pretendemos establecer, ¿no? José Luis y yo pensamos que era más útil, más que venir aquí cada uno de nosotros a soltar pues
no voy a decir un rollo, pero sí el contenido que le parezca, pues era más interesante establecer una especie de diálogo. Y el enfoque del diálogo yo creo que, en primer lugar, tiene que ver por la oportunidad del asunto, ¿no? Que yo creo que en Tribuna Ciudadana habéis acertado en seleccionar un tema que ahora está bastante presente en los medios de comunicación y en la agenda política, y que está suscitando pues interés de la ciudadanía. Yo creo que esa oportunidad, esa ola, hay que aprovecharla, y hay que aprovecharla bien, por una parte. Y por otra parte, pues digamos la singularidad, ¿no?, que tiene la salud mental respecto, pues, a la cardiología o la traumatología, ¿no? Porque es un área de la salud en la que influyen mucho los determinantes sociales, económicos, laborales, incluso ambientales, y que, con motivo de la pandemia, que puso un poco en crisis nuestra manera de convivir, nuestra manera de relacionarnos, pues también generó ruptura en equilibrios pues de las personas que, bueno, pues que tenían una manera de vivir establecida, y que en algunos casos pues fue motivo importante de angustias, de preocupaciones, de miedos, porque la pandemia no solamente es una pandemia por un virus que generó problemas de salud, es lo que se viene a denominar como sindemia, es decir, que confluyen muchos más asuntos de la vida colectiva, sobre todo aspectos sociales y económicos, productivos, como podemos comprobar, ¿no?, la escasez de suministros, etc., ¿no? Por tanto, una sindemia que afecta mucho a las personas, no solamente a la persona en su salud física, sino también pues, estas otras cuestiones más relacionadas con la salud mental. Por tanto, estamos ante circunstancias especiales en el impacto en la salud mental. Y la salud mental tiene, y ya termino esta introducción, la salud mental tiene un aspecto que roza mucho con los derechos humanos, por las circunstancias de la enfermedad, cuestiones que no afectan a otras áreas de la salud y que aquí hay que estar permanentemente vigilantes, ¿no? Y no solamente afecta a los derechos, sino también al estigma social. Hay que hablar con claridad, ¿no?, el estigma social de la enfermedad mental, pues los rechazos, pues discriminaciones por razones propias de la enfermedad, que en otros casos no se produce o se produce en mucha menor medida, ¿no? Por tanto, son aspectos que singularizan la salud mental dentro del sistema sanitario. Y ya empiezo. Bueno, la salud mental no siempre estaba como está ahora, aunque nos parezca que es muy mejorable y que todo es mejorable, ¿no? Pero la salud mental en Asturias estaba en la cabellada. Y cuando llegó la democracia, que se empezó con el proceso de la reforma de la salud mental, pues allí había muchas personas ingresadas, muchas personas. Algunas con enfermedad mental y otras que adquirieron la enfermedad mental allí, como consecuencia de vivir en ese entorno, de la institucionalización, etc. Si a eso unimos el estigma social y la consideración que todavía perviven en la sociedad actual sobre la enfermedad mental, podemos comprender lo difícil que fue aquel proceso, lo complejo que fue aquel proceso, ¿no? Y o sea, aquí en Asturias y en el resto del país se inicia un proceso de reforma psiquiátrica, entonces se llamaba el proceso de reforma psiquiátrica, que tiene comienzo con una reunión de expertos, una comisión de expertos, un grupo ministerial que se crea en el Ministerio de Sanidad en la época de Ernest Lluch, y que pues elaboran un documento que sirvió de base a los cambios radicales que en el concepto de la salud mental se iban a introducir, y en las que se basó todo el proceso de la reforma psiquiátrica,
que aquí en Asturias se constituyó una dirección específica, una dirección general, que era Pepe García, querido Pepe García, que puso en marcha todo ese proceso, y todo ese proceso tan difícil, ¿no? Yo decía que el enfoque de la salud mental es muy distinto, porque dice la Organización Mundial de la Salud que el enfoque tiene que ser centrado en la persona y basado en derechos. Por eso todo eso que he comentado, pero eso lo dejamos para luego, ¿no? Y yo le voy a decir a José Luis, en este escenario, en este inicio de la reforma de la salud mental, en este proceso de desinstitucionalización de las personas que allí estaban ingresadas, no quiero alargarme en esto, pero tengo anécdotas que os saltarían las lágrimas de lo que allí había en el psiquiátrico. Y lo difícil que fue aquel proceso. Yo estaba ya enfrascada en la gestión sanitaria y fue muy difícil. Nadie quería que le pusieses un piso tutelado con enfermos mentales al lado, ¿no? Lo mismo. En fin, todos estos procesos son muy complejos. Y yo te pregunto, José Luis, yo estaba en el sistema sanitario general, estaba de directora en el área del Nalón, luego directora de salud pública en todo este proceso, pero tú estabas como psiquiatra ya enfrascado en esto. ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué objetivos se perseguían? ¿Dónde estuvieron las dificultades? Buenas tardes a todos y a todas. Sobre todo, gracias por la invitación. Gracias a Tribuna Ciudadana, gracias a Luisa por posibilitarme volver a mi querida Asturias. Y bueno, pues esto de recordar con presencia y recordar los aspectos positivos no es una cuestión melancoloide, sino muy al contrario, es un aspecto que tiene de reconocimiento a aquellos profesionales y a aquellos gestores que pusieron en marcha la reforma de la salud mental en Asturias, amparados por el documento de la reforma psiquiátrica y de salud mental y amparados porque ese documento hizo que se redactaran 2 artículos en la Ley General de Sanidad, 2, el 20 y el 21, que se dedican totalmente a la salud mental. El resumen de aquel documento está en esos 2 artículos, con lo cual aparecía ya una vocación determinada de que estuviera en el sistema sanitario público, en el sistema sanitario general y con aquella organización que fundamentalmente era una organización de base comunitaria. Era de base comunitaria. Aquí está María Eugenia también tan protagonista como yo, porque fuimos compañeros en el mismo centro de salud mental y ahora lo somos en la coordinación científica de salud mental, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante. Veníamos, como ha dicho Luisa, de un sistema manicomial caracterizado por cuidados, nada más que por cuidados, y donde el trabajo clínico y el trabajo con los internados en la Carellada era mínimo. Era que sobrevivieran y que vivieran, punto, ¿no? Entonces, la reforma psiquiátrica se pone las pilas y dice: bueno, vamos a ver lo que hay aquí. Porque algunos eran enfermedades neurológicas crónicas. ¿Qué hacían enfermedades neurológicas crónicas en un manicomio psiquiátrico? Pues porque no había otro sitio. Bueno, pues mire, habrá que buscarlo, pero no es un lugar para estar estas personas. Después hubo que empezar a dar una alternativa. Si nosotros no queríamos que fueran al psiquiátrico, teníamos que dar una asistencia a los problemas que surgieran allí donde surgían. Y esto, que fue en las áreas sanitarias, originaba un cambio. Si en el psiquiátrico el personal era fundamentalmente cuidador, auxiliares y celadores, en la parte de organización comunitaria
tenían que ser titulados, que supieran manejar la situación. Psiquiatras, psicólogos, enfermería psiquiátrica y trabajadores sociales. Es decir, de repente se configuraba un cambio total, un cambio en la orientación, y además se informaba a la comunidad que le íbamos a trabajar lo que le pasara allí donde le acontecía, es decir, en su territorio. Evidentemente, al principio éramos poquitos, muy poquitos, pero de los 9 psiquiatras que había cuando empezaron, que provenían del psiquiátrico, a los 39 que hubo al finalizar el segundo año de la reforma, hombre, una diferencia hay. Una diferencia hay. A los 2 psicólogos que había en el psiquiátrico, a los 30 que estaban en la comunidad, hombre, alguna diferencia hay. El programa de MIR, que entonces había 1, resulta que pasó de 1 a 5. Y el programa de PIR era de una manera estable, María Eugenia, ¿me corriges? 5 también. Eran 5 de psiquiatría y 5 de psicología. Con lo cual, oiga, las cosas empezaban a cambiar. Había una posibilidad de cambio. Bien es cierto que, hombre, si no nos hubieran puesto palos en la rueda, en estos momentos éramos top. Pero nos empezaron a poner palos en la rueda. Palos en la rueda del pensamiento más conservador, de la psiquiatría convencional, de la psiquiatría más orgánica y más de orientación biologicista, y por lo tanto el trabajo comunitario, el trabajo de interinstitucional y el trabajo de coberturas se empezó a ver dificultado, porque para eso se necesitan más profesionales y mejor formados. ¿Por qué? Porque en psiquiatría y salud mental no hay aparataje. El único aparato que existe en psiquiatría y salud mental es el ser humano, los profesionales que prestan la asistencia de una manera directa, y además son un coste constante y continuo y permanente, que eso no les gusta tanto a los gestores. Eso no les gusta tanto a los gestores. Entonces, estos han sido los tránsitos. ¿Qué ocurrió mediados de los 90? Pues en mediados de los 90 hubo una crisis importante de continuidad, de cómo intentar incluir nuevas perspectivas y nuevos desarrollos. La situación era difícil y desde esa perspectiva fue la única vez que, como recordarán ustedes, ganó la derecha en Asturias, y ya se encargaron de vaciar de contenido muchos de los conceptos y sobre todo los conceptos de la psiquiatría comunitaria. Y miren, hay una cuestión que es importante, y es que destruir es tremendamente fácil, crear es tremendamente complejo, pero recrear sobre las cenizas es de una complejidad mayor si cabe, y sobre todo es tener que volver a reconvenir y volver a tener que poner las situaciones por delante de los derechos humanos, de los derechos de las personas, del trabajo en equipo, no el trabajo de 1 más 1 más 1, sino el trabajo de 3, no 1 más 1 más 1, sino el trabajo de 3, el trabajo en la comunidad, integrar los otros sistemas asistenciales como eran la atención primaria y como era la atención especializada, una atención primaria que en Asturias tuvo un compromiso real de organización alternativa y un funcionamiento real de situación alternativa también en su propio funcionamiento, lo cual posibilitaba que la gente de salud mental pudiéramos ir a los centros de atención primaria, y en los centros de atención primaria se trabajaba los de adultos con los médicos de familia, y los de infancia pues estábamos trabajando con los pediatras que estaban en los centros de atención primaria. Intentábamos trabajar con los servicios sociales, aquellos incipientes que estaban naciendo, y eso a veces era más difícil por cuestiones competenciales o de campos
que se entrecruzaban, y a veces esos entrecruzamientos son difíciles de poder llevar a la práctica. Y con el sistema educativo también a veces es muy difícil, porque al sistema educativo se le piden rendimientos, y sobre esos rendimientos la gente de salud mental teníamos muy poco que decir. No somos profesores, no nos dedicamos a la enseñanza, sino que queremos que se sensibilicen hacia la capacidad de sufrimiento, de disconfort que tienen las familias y que tienen los niños y jóvenes que padecen una situación mental. Y así es el momento en el que estamos. ¿Qué ocurre después de eso? Pues después de eso, como recordarán ustedes, viene la crisis del 2012, y eso hace que salga una disposición, una orden ministerial en la que se prohíbe la reposición de profesionales. Se prohíbe la reposición de profesionales que se daban de baja o que se jubilaban. Esto es un impacto tremendo. Dos niveles de impacto. La atención primaria, ya hemos visto lo que ha conducido 8 años después a la situación tremenda de crisis en la atención de la pandemia, como después veremos, y en salud mental con una distorsión, porque en muchas ocasiones hubo que reconducir toda la demanda y se volvía de nuevo a una situación más de perspectiva biologicista y menos de perspectiva comunitaria. Y en eso estamos ahora, pero les prometo que la estrategia va en otra dirección. En esas, efectivamente, en esas estamos. Hay otro asunto que está en la controversia y que, bueno, creo que es obligado tocarlo, y es si se necesita una ley específica de salud mental o si tenemos leyes suficientes y lo que necesitamos es que esas leyes se hagan efectivas. Durante todo este proceso, desde que empezamos a contar lo de la Ley General de Sanidad, etc., pues se vino un proceso de integración de la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud con naturalidad y con normalidad. Las hospitalizaciones ya no estaban en hospitales específicos como la Cadellada, sino que estaban en una ala, en un servicio de un hospital general, de todos los hospitales, o bueno, de la mayoría de los hospitales asturianos, ¿no? Y en general españoles. Por tanto, fue un proceso de años de integración, digamos, de normalización de la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud. Por eso, algunos pensamos que es un riesgo volver a segregar la salud mental. Pero, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? En definitiva, estamos hablando, como dice la Organización Mundial de la Salud, de la atención centrada en la persona y basada en derechos. ¿Y qué derechos tienen los enfermos mentales? Cualquier ciudadano o ciudadana que hay que prevenir que tenga una enfermedad mental, o que la tenga ya y haya que tratarlo, o que la haya tenido y haya que rehabilitarlo, ¿no? Bueno, pues todo eso, hay 5 grandes instrumentos legislativos en España que protegen a la persona, a la ciudadanía, y que afectan, por supuesto, específicamente a la salud mental, ¿no? La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que hace referencia permanentemente la Organización Mundial de la Salud, y que, lógicamente, los enfermos mentales también están ahí, ¿no? La segunda es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, porque la discapacidad por enfermedad mental es también un motivo de discapacidad, y es más, pues dentro de las discapacidades, creo que en torno a un 30% tiene su origen en algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Por tanto, la Convención, os voy a decir una cosa muy elemental, y es que hace bien poco aprobamos en las Cortes Generales la ley para que puedan votar personas con discapacidad intelectual, que no podían votar.
bueno, pues entre ellas, pues algunas por razones de enfermedad mental, ¿no? Por tanto, los derechos de las personas con discapacidad, sea del origen que sea, físico, sensorial, etcétera, pues tengan plenitud de derechos. Son ciudadanos y ciudadanas españoles con plenitud de derechos, ¿no? Por tanto, y esa se la hizo recientemente. O la ley de capacidad jurídica, que les otorga la capacidad jurídica, que si volvemos al psiquiátrico, pues a muchos casos ingresados pues eran por herencias y otras cuitas que nada tenían que ver con la enfermedad mental, ¿no? Por tanto, son aspectos de desarrollo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que se están desarrollando en España y que les afectan de forma muy directa. La Ley General de Sanidad, que acabamos de mencionar, el Convenio de Oviedo muy importante, que protege de internamientos forzosos a las personas con enfermedad mental. Y quiero avanzaros que, bueno, luego si acaso José Luis abundas, que hay un riesgo porque hay países que quieren modificar este Convenio de Oviedo, ¿no? Y hay otra ley muy importante, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Si para cualquier otra enfermedad hay que pedir el consentimiento a la persona o pedir su opinión para si quiere que se le haga una intervención o no se le haga o qué tratamiento prefiere, pues en el caso de la salud mental también les protege la Ley de Autonomía del Paciente. Por tanto, son 5 grandes instrumentos legislativos que protegen los derechos de las personas con enfermedad mental y que, bueno, pues que son muy importantes. Y yo te preguntaría, José Luis, tú que conoces bien el sistema, conoces el sector y estás en la práctica clínica, ¿en qué grado somos capaces de conseguir la efectividad, que sean efectivos estos derechos en toda la red de salud mental, que es el objetivo, que estos derechos sean efectivos a través de la red de servicios de salud mental en todo el país, ¿no? Y yo creo que es de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la polémica de si ley de salud mental o no, estamos hablando de eso, de la efectividad de derechos. Si estos instrumentos son suficientes o necesitamos algo más. Yo creo que como instrumentos son suficientes los que tenemos. Lo que tenemos que hacer probablemente es llevarlos a la práctica. Y llevarlos a la práctica de una manera consensuada, de una manera seria, de una manera responsable y que por lo tanto tengan su dinámica real y su aplicación fundamental en todos los momentos. O sea, hacer los ingresos voluntarios en principio es fácil. El problema es que en algunos casos pues la presión del contexto y la presión de la situación externa hace que se originen una situación muy incómoda para las personas y verdaderamente muy peculiar para los profesionales. Si un profesional de la salud mental deniega un ingreso, al día siguiente sale en la prensa. Y ese es el segundo nivel. ¿Qué pasa con los medios de comunicación con la enfermedad mental? En la contribución que pueden hacer para trabajar de una manera positiva. Si cada vez que ocurre un asesinato, una tropelía, una situación de agresividad, se sigue diciendo es que tenía depresiones, es que estaba loco, pues entonces resulta que no estamos haciendo nada, porque los medios de comunicación tiran para abajo todo un trabajo de sensibilidad y de sensibilización que a veces es francamente comprometido y francamente importante. Sí que es fundamental saber, con la discapacidad, como hablabas tú hace un rato, Luisa, es que según el Fondo Monetario Internacional, los días dados de baja por problemas, por afecciones médicas, fundamentalmente están a cargo de la salud mental y sobre todo en diagnósticos
de depresión, en diagnósticos de abuso de sustancias y situaciones demenciales o de evolución crónica. Esto es para que nos preguntemos las cosas. Algo tenemos que trabajar para la reinserción, para la rehabilitación, para trabajar de una manera distinta, de una manera diferente. Y para eso tiene que ser con la participación activa de las personas que tienen problemas de salud mental. No pueden ser impuestas. Siguiente cuestión, ¿la ley o no ley? La ley de salud mental no tiene ningún criterio operativo, porque no aporta nada nuevo. Lo que hace es confundir. Es decir, si los 5 pivotes que acaba de plantear Luisa ya están contemplados en el momento actual, querer hacer otra cosa significa que ante los jueces, ante la sociedad, ante los profesionales, hay una situación de confusión. ¿A qué me voy? A la ley. Pero si ya estaban las cosas, ¿para qué hay que hacer una ley? Y además, si yo voy y tengo una ley y voy al gerente, puede haber gerentes sensibles. Ya saben ustedes que hay gerentes que son muy sensibles. Y entonces, pues dicen cosas como, pues si tú tienes la ley, tú te buscas tus recursos, porque yo ya estoy para el resto del sistema, tú te buscas tus recursos. Eso se llama gerente sensible. Entonces, la situación, obviamente, no puede funcionar de esa manera. Fíjense la diferencia, porque la ley, el proyecto de ley que se quería poner en España, tenía 120 o 130 artículos, casi más que la Constitución. Casi más que la Constitución. Yo les voy a poner una cosa muy francamente importante, que es de hace una semana, o 10 días, del jueves de la semana anterior. Y es que la Asamblea Francesa, la Asamblea Nacional Francesa, pone una ley, que es la ley 3563. Y este proyecto ley, fíjense, tiene 4 artículos nada más. 4 artículos nada más. Primer artículo. Declarar a la psiquiatría de prioridad absoluta para el periodo 21-25 en la asistencia sanitaria. 2. Proveer la creación de un plan quinquenal en materia de psiquiatría y de enfermedad mental que fijará los objetivos claros de cara a remitir el nivel y la oferta de cuidados, reformar el financiamiento, la financiación, la formación y la investigación en el campo de la salud mental. A título derogatorio y por un tiempo de este plan quinquenal, los establecimientos públicos de salud mental estarán situados bajo la autoridad directa del ministro de Salud. Y les dan 6 meses para elaborar ese plan estratégico que incardinaría el trabajo. Artículo 3. Crear el Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Salud Mental, teniendo como modelo el Instituto Nacional del Cáncer, que ha hecho muchos éxitos a lo largo de tiempos y por lo tanto se pueden impulsar la coordinación y las acciones de prevención y de investigación. Y el artículo 4, los presupuestos son a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Hay alguna confusión en estos cuadros? No. Miren, nosotros lo tenemos. La declaración primera, si queremos, la podemos hacer porque las leyes están incluidas. Segundo, en el artículo 2 ya tenemos hecha o prácticamente terminada la estrategia de salud mental, que desde el año 2006 no existía en España una estrategia de salud mental. Entonces, ya está prácticamente hecha, es decir, llevamos 6 meses de adelanto sobre Francia.
El artículo 3 es discutible. Hay quienes son favorables a crear un instituto de salud mental, como ponen ahí del Instituto del Cáncer o el instituto de otro tipo, pero la realidad es que ese es discutible. Bueno, pues discutámoslo. Y el artículo 4, que está a cargo de los presupuestos generales del Estado, y ya sabemos que el presidente del Gobierno ha adelantado una cantidad fija para poner en marcha, como luego diremos. Bueno, yo quería haceros una pregunta, perdonad que os interrumpa. Pero tanto se ha resentido la salud mental en España tras el COVID, vosotros que manejáis los datos, ¿tal es lo que se ha denominado la segunda pandemia? ¿Es así? Ahora vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y vamos a aterrizar. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, dice la Organización Mundial de la Salud que tiene que estar basados en los derechos de las personas y la atención centrada en las personas. Y esto hay que hacerlo efectivo, como antes avanzábamos. ¿Y esto cómo se vino haciendo en España? La Organización Mundial de la Salud pone requisitos que, pues en España los cumplimos sobradamente, como la cobertura sanitaria universal, suscribir los derechos humanos, la práctica basada en la evidencia, el enfoque que abarque todo el ciclo vital, de aquí la importancia de la salud mental infantil y juvenil, el enfoque multisectorial, la relación con los servicios sociales, con la educación, con el empleo, con la justicia, etcétera, y la emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, con los ejemplos que antes os puse de manifiesto, ¿no? Y la pregunta que hacíamos era, ¿y esto cómo se hace efectivo, ¿no? Como en España estamos poniendo en marcha toda esta estrategia que la Organización Mundial de la Salud lleva años impulsando, pidiendo a los Estados miembros que inviertan más en salud mental, pero que no inviertan solo y no centralicen la inversión en los hospitales psiquiátricos, sino en la salud mental comunitaria. Y en esa dirección y con todos estos objetivos que acabamos de recordar y de relatar, pues está elaborando la estrategia de salud mental, de la que se desgaja el plan de acción que antes acaba de citar José Luis, y que pues está siendo el coordinador científico de la estrategia, y es aquí donde pues se concreta esa efectividad de derechos. ¿Y a partir de qué información? Y respondo a Virginia, a partir, todo eso que nos sale en los medios de comunicación lo tenemos que conocer fehacientemente, con estadísticas, preguntando a la gente, ¿no? Para eso se hizo una encuesta en el CIS, se hizo una encuesta que nos está sirviendo de base para conocer realmente qué es lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y qué está sucediendo. Y cómo tenemos que dar respuesta, cómo el sistema sanitario tiene que dar respuesta a esa situación, ¿no? Dentro de pues los criterios y los enfoques que acabamos de decir, insisto, una vez más, respetando los derechos de las personas con enfermedad mental. Estrategia. Nos metemos ya en la estrategia. Bueno. Estrategia y encuesta del CIS. Y encuesta. Bueno, vamos a empezar por la encuesta del CIS, ¿vale? En enero de este año, el director del CIS, el profesor José Félix Tezanos, se puso en contacto conmigo para elaborar, dentro de las encuestas y trabajos que realizaba el CIS, una encuesta sobre la salud mental de la población en la etapa post-COVID. Ventajas: que el CIS tiene ya totalmente estudiado cómo se selecciona la muestra, cómo es una muestra representativa del conjunto del Estado y del conjunto de las edades. Y entonces había que crear esa encuesta, una encuesta que era nuestra, era de los españoles para los españoles y de todo esto, así no queríamos pasar encuestas ajenas, y además
no queríamos hacer diagnósticos, sino que queríamos recopilar síntomas. Fíjense que es una diferencia muy importante. ¿Por qué no queríamos recopilar diagnósticos? Porque el diagnóstico en salud mental exige una entrevista directa, exige la relación directa del profesional con la persona que presenta los síntomas. Pero hacer una encuesta, lo único que podemos hacer es si tiene o no tiene los síntomas. Punto. Bueno, hicimos la encuesta que cogía a la infancia y adolescencia, la edad adulta y la tercera edad. De tal suerte que había más de 3.000 personas seleccionadas del Estado español haciendo la encuesta, más de 3.000, y a cada persona se le preguntaban más de 250 variables. Fíjense ustedes, bueno, yo tengo la mesa de mi casa, son tocho tras tocho tras tocho, tras tocho de esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha hecho muy famoso algunos datos aislados que están descontextualizados. Como por ejemplo, lo de el suicidio. Miren, no es el suicidio lo que se incrementa, sino la ideación suicida y determinadas acciones que están encuadradas dentro de las conductas autolíticas, como son las autoagresiones. Pero sin embargo, el suicidio consumado y las tentativas de suicidio no han aumentado en esa proporción que dice la gente. Segunda cuestión que hemos detectado. No sé si lo tengo aquí, pero si lo tengo se lo voy a poner porque ya verán, es muy interesante. No sé si lo tengo, ¿eh? Sí lo tengo. Fíjense, cuando uno se pone a hacer estudios en la comunidad, resulta que se detectan una serie de síntomas que pueden preocuparnos a los profesionales. Aproximadamente es un 30%. Estoy hablando de época pre-COVID. Pre-COVID. Pero no todo ese 30% es asistido. ¿Por qué? Porque depende si van a los profesionales o no. Esto se llama conducta de enfermar. Esto no tiene importancia, no voy al médico. Pues eso que pasa con la fiebre, con el no sé qué, pues también pasa en la salud mental. Y entonces, en base a esa conducta de enfermar, ¿cuánto llega a la atención primaria? Pues llega el 23%. Es decir, hay casi un 7% que se pierde en ese camino del no me pasa nada, esto ya veremos cómo lo supero. Pero no todo lo que llega en atención primaria es captado en atención primaria, diagnosticado en atención primaria. Y ese filtro se llama la conducta diagnóstica. Decía mi catedrático de patología médica en Salamanca, el profesor Querol, decía, no se puede diagnosticar lo que no se sabe. Ya está. Pues hay quien no sabe las cuestiones de salud mental. Y entonces, ¿cuántos son diagnosticados? Pues el 12% son detectados. Es decir, el 50% de lo que llega a atención primaria es detectado. Y en base a eso, entonces, derivan a los centros de atención primaria de salud mental entre un 3 y un 5%, es decir, prácticamente la mitad, y eso ya se puede tomar una conducta de decisión y se ingresa aproximadamente en el 1,5%. Fíjense ustedes, del 30 al 1,5%, pero la exigencia está en que tengan que pasar por esos filtros. ¿Qué ocurre cuando desde el año 2012 se rompieron esos filtros? Se rompió la atención primaria, se rompió la base de muchos centros de salud mental. Con la llegada de la pandemia se cerraron centros de atención primaria en algunos lugares.
lo de Madrid es catastrófico. No se lo voy a contar para que no crean que vengo a llorar, pero es una situación absolutamente catastrófica. Pues muy sencillo. Lo que ocurría era que desde la comunidad se saltaban directamente todo el sistema y llegaban a urgencias. Con lo cual, al acudir directamente a urgencias, parecía que aumentaba la demanda. Y es cierto que iban más del 1,5%, a lo mejor iban el 3, 4, el 5%. Pero es que en todo lo demás estaba más de ese incremento del 5% que no estaba teniendo asistencia. Y entonces hay que ser muy cautos cada vez que se informa y que se informa a la población para no caer en situaciones alarmistas. Esto es absolutamente fundamental para poder tener en cuenta lo que ha ocurrido con la pandemia. Segunda cuestión que se hizo en la pandemia. La segunda cuestión que se hizo con la pandemia, que estará a punto de salir, me ha llegado hoy cuando iba al hotel, me ha llegado un mail sobre lo que se llama un estudio Delphi. El estudio Delphi es profesionales, líderes en la salud mental, hacen una perspectiva de qué podría pasar dentro de X tiempo. Dice, es hacerles jugar a adivinos, a que hagan una proyección de su experiencia de los años X que se tenga a X tiempo. Bueno, pues es interesantísimo lo que ha salido y no les voy a adelantar nada más que una cosa. Los profesionales cualificados prevén verdaderamente que va a haber un incremento de problemas de salud mental a los cuales se va a tener que dar respuesta, pero que esos problemas son diferentes a los actuales, son diferentes a los que hemos estado acostumbrados, y entonces todos plantean en un porcentaje elevadísimo que hay que formar para esa situación con nuevos instrumentos, como es la interconsulta y enlace, como es el acompañamiento, como es el counseling, es decir, técnicas que son más ejecutivas, que son más rápidas y que permiten mucha mayor flexibilidad. Bueno, se lo adelanto, pero ya lo verán ustedes en el mes de febrero o marzo, cuando hagamos la puesta en común de todos los coordinadores del estudio Delphi. Ese es lo siguiente del COVID. Es decir, el COVID es un factor social y biológico que impacta de una manera importante en el desarrollo de la sociedad y pone en marcha mecanismos de adaptación que unas veces son suficientes y otras veces son insuficientes, sobre todo por la gran incertidumbre. Es decir, no se puede adelantar lo que va a pasar, porque si hay algo que caracteriza a la pandemia es que se ha tenido que hacer investigación-acción. Era una investigación sobre los hechos que estaban aconteciendo, con todos los límites de metodología que tiene hacer la investigación-acción, porque siempre se tiene la posibilidad de errar. Y como en muchas veces se ha visto, pues no se ha tenido ese acierto en la totalidad de las ocasiones. Esto es como está la situación del COVID, que fundamentalmente yo diría que lo que tenemos que hacer es no alarmar a la gente, decir que estamos atendiendo esa situación, que sabemos que hay más demanda, que sabemos que está basada en el miedo, en la incertidumbre y en la inseguridad, y que desde esa perspectiva va a haber que abordarla de una manera distinta, pero sin patologizar en exceso, sino simplemente recibiendo la demanda, sabiendo acompañar y sabiendo diseñar instrumentos más eficaces. Por fin, vamos a ver la estrategia, y en la estrategia, María Eugenia, ayúdame. Miren qué cosa más bonita. Mental Health Europe, nuestro equivalente a lo que en él es
es en España, Salud Mental España, pues Mental Health Europe. En el 2019 hizo unas recomendaciones en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en la cual decía, primer punto, necesidad de una estrategia integral y proactiva de salud mental en la Unión Europea. No decía de una ley de salud mental, Luisa, decía de una estrategia clara, rotunda, a favor de la salud mental en toda la Comunidad Europea. Decía que además es un tema intersectorial y que por lo tanto están implicados tantas cosas que no se puede poner en una ley. Son multifactoriales, son multiprofesionales y esa situación es importante. Y sobre todo había 7 puntos claves. Me gustaría que los retuvieran porque luego los voy a plantear en la estrategia y van a ver ustedes si hay o no hay coincidencia. Salud mental en todas las políticas. Reformas relacionadas con la salud mental. Inclusión y políticas sociales. Salud digital. Coordinación de la atención médica. Planes y estrategias nacionales de salud y estrategia de salud mental. Esto es lo que nos decían. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que hemos hecho nosotros. ¿Qué hemos hecho en la estrategia de salud mental? Primera línea estrategia. La autonomía y derechos. Es decir, lo que decía Luisa de la atención centrada en la persona. Cambio rotundo. Cambio total. Desde la autonomía para tomar esas decisiones y desde el reconocimiento de los derechos como derechos humanos, se hace una atención centrada en la persona. Línea 2. La promoción de la salud mental de la población y prevención de los trastornos mentales. Ojo, primero promoción y luego prevención. Es decir, ¿cuáles son los aspectos de los determinantes de salud que son susceptibles de ser intervenidos para que faciliten la vida de los ciudadanos? Situación y las ciudadanas. Línea estratégica 3. Prevención, detección precoz y atención de la conducta suicida. No hace falta una ley específica de la atención al suicidio. No hace falta un protocolo de la atención específica al suicidio, porque ya está tomado en una línea estratégica fundamental donde se definen todas las cuestiones de objetivos y de recomendaciones para que las pongan en marcha las comunidades autónomas. Línea estratégica 4. La atención a los problemas con salud mental basadas en el modelo de recuperación. No estamos hablando ni de rehabilitación, es recuperar al sujeto para que vuelva a ser socialmente efectivo y para que vuelva a ser afectivamente efectivo. Línea estratégica 5. La salud mental de la infancia y la adolescencia. Es decir, no podría yo coordinar una estrategia donde no está esta línea, vamos, porque no podría. Entonces, ¿por qué es importante? Pues verán, porque la estrategia de la línea estratégica de infancia y adolescencia se une a la de promoción de la salud mental, la prevención de determinados trastornos, la atención precoz de los problemas para que haya intentar solventarlos, porque en la línea estratégica 6 hablamos de atención e intervención familiar, fundamental en la infancia y la adolescencia, lo que es la intervención de la familia como primera característica. La línea estratégica siempre, coordinación. Fíjense si nos tenemos que coordinar en la infancia, la escuela, los servicios sociales, o sea, que como ven ustedes, está todo incardinado. No son cosas aisladas, sino son cosas que tienen una estructura. Son líneas que se potencian las unas a las otras para que tengan una situación de acción predominante. Estrategia 8, tela marinera. Participación de la ciudadanía. No solamente volvemos a rescatar el modelo comunitario, sino que estamos diciendo que la ciudadanía tiene que participar, y tiene que participar de manera activa.
Y esa participación activa lo hemos planteado en la estrategia como una línea estratégica fundamental. La 9 es la formación, les decía antes que tenían que cambiar. La 10, lógicamente, es la investigación, la innovación y el conocimiento. Y por fin un apartado específico que es el plan de acción de salud mental en tiempos de pandemia. Y finalizo con las 4 cosas que planteó. Termino. Las 4 cosas que planteó el presidente de gobierno para poner en marcha esta situación el Día de la Salud Mental. Primera, 100 millones del gobierno central de euros para poner en marcha la línea de acción. Miren, los que estuvimos allí, todos escuchamos una cosa que los medios de comunicación no han dicho. El presidente de gobierno dijo 100 millones de inicio. ¿Por qué? Porque a lo que pone el gobierno central tiene que sumarse lo que pongan las comunidades autónomas. Y ahí, en la acción de los presupuestos, en los perfiles presupuestarios, es una cuestión absolutamente fundamental. Y además de inicio significa que posiblemente a lo largo de los 5 años que tiene la estrategia habrá más inversión central por parte del gobierno. Segunda cuestión que dijo, el teléfono de urgencia 24 horas para la prevención de las conductas autolíticas, fundamental. Fundamental. Porque el teléfono de prevención de las conductas autolíticas tiene una acción positiva estimada en Finlandia en torno al 35% de conductas prevenidas. Tercera, los medios de comunicación en la prevención de las conductas autolíticas. Bueno, una acción de Luisa cuando era ministra, de primera acción. Allí nos juntó ella a una serie de gente, estaba también María Eugenia, estaba Nel, estábamos... Había que sacarlo, salió el documento, está colgado en la página del ministerio. Entren ustedes en el ministerio y ven colgada esto, es decir, ya existe, ya no pueden decir que no existe. Y por fin, el reconocimiento de la especialidad de la psiquiatría de la infancia y la adolescencia, que pone a España en el lugar que le corresponde en Europa, que era solamente hay 3 países en Europa que no tienen reconocida la especialidad. Afortunadamente ya quedan 2 y el día 8 de agosto de este año se reconocía, ya está puesta en marcha la Comisión Nacional de la Especialidad y por lo tanto pues está muy bien. Miren, esto son cosas concretas, esto es la estrategia de salud mental y esto es lo que puede demandar la población y la comunidad, no una ley que va a tardar mucho tiempo y que además no tiene ningún sentido porque tendría contradicciones con otras leyes como ha planteado Luisa. No era mi intención apurar a los ponentes, pero es que queremos dejar un poco de margen para que los asistentes pues, puedan preguntar y como tampoco no podemos extendernos mucho porque ahora también tenemos restricciones horarias aquí en la sala. Bueno, pues muchas gracias y abrimos turno de preguntas para aquellas personas que tengan alguna inquietud, que espero que haya en la sala. Fran. Sí, se lo escucha bien. Pues eso, ¿lo sabes tú, Eugenia? ¿Dónde está? ¿Dónde está Julio Gómez?
depresión y los suicidios, el impulso al teléfono también, la vía telefónica para prevenir, tratar el tema de las conductas políticas, en fin, también María Luisa quería felicitarte por el tema que no se tocó aquí, porque es todo el tema que pusiste en marcha sobre la muerte digna. Algo muy importante, algo que tiene que ver también con los derechos y con el respeto también a la autonomía de las personas. Y bueno, por supuesto, Luis, que somos compañeros en ese proceso que escojasteis, ¿no? Y al inicio del proceso de reforma en Asturias, en los años 80, querido compañero, y ahora además estamos juntos en esta aventura, ¿no? De la estrategia. O sea que me encantó el planteamiento del tema y desde luego esas consideraciones, ¿no? Que yo comparto básicamente. Y me parece muy bien planteado otro día porque es como, bueno, vamos a situar el tema de la salud mental en su contexto y su historia. Tenemos que ver cómo efectivamente Asturias además que fue pionera en ese proceso de reforma de los años 80, ¿no? Que creando todo el tema de la red de servicios de salud mental y superando el manicomio como forma que había estigmatizadora de los pacientes, ¿no? En ese sentido, también se sabe que se hace una cuestión de por qué la salud mental, digamos, fue perdiendo también a lo largo de los años. Y cómo en este momento ahora, estamos en un momento crucial, como decías tú, Luisa, Luis, de que tenemos que aprovechar el momento en que la salud mental está afortunadamente en la mente de las personas. Las personas están muy preocupadas, estamos muy preocupados por lo que está pasando y qué consecuencias puede tener todo esto. El problema es que la salud mental en los años 80 tuvo peso político. La administración jugó bajas importantes en poner en marcha un modelo, digamos, de base comunitaria, basado en la interdisciplinar, en la defensa de los derechos de los pacientes. Pero, ¿qué pasó a lo largo de todos estos años? Que fue como, digamos, perdiendo fuelle, fue quedando apartado de la realidad. Pero una pregunta, sí. No, bueno, no. Yo tampoco se puede en el sentido de que realmente la salud mental es muy importante, que necesita muchos más recursos, que efectivamente, como decían ellos, no necesitamos leyes específicas que tienen el riesgo de estigmatizar más, sino de crear servicios, de potenciarlos, de que tengan una orientación muy comunitaria y en ese sentido para evitar, porque creo que lo que se necesita es necesario, seguro que es necesaria, pero mucho menos necesaria sería si tenemos una red de servicios potentes, de programas distintos para dar respuesta a las distintas necesidades que tienen los ciudadanos de los problemas de salud mental. Que yo puedo decir, es efectivamente un recurso que está, pero que se deben crear muchos más programas y más diversificados, hacer mucha más prevención en salud mental, porque como todo esto que se vaya generando en únicamente un enfoque asistencialista y patologizador también, tenemos que prevenirlo, porque yo creo que en ese sentido hay que hacer mucha más educación, hay que trasladar la salud mental a otros espacios de la educación, a nivel social, hay que crear muchas más redes sociales, digamos, que sean potentes para prevenir y para abordar el problema de las personas. Gracias. Y sabe, profesor, si se emplea el electroshok actualmente Ya verá. Es que Depende de manos de quien caiga. Hay profesionales que lo emplean y hay profesionales que en 47 años no lo hemos empleado. sí, Pedra. Yo voy a plantear la pregunta que creo que la mayoría de la gente que está aquí se plantea o esta tarde. Y es la siguiente. La pandemia COVID está aumentando o se prevé que va a aumentar el número de pacientes
salud mental. De personas que acudan a salud mental, sí. Pero no de pacientes. Bueno, eso tendrá que definir. Bueno, algunos tendrán un trastorno de verdad y otros tendrán de trastornos reactivo-adaptativos, porque claro, es una situación de gran impacto y lo primero que ocurre, vamos a ver, hay tres cuestiones que se ven. Uno, reactivo-adaptativo, es decir, ocurre una situación brusca, importante, patente, y uno hace una situación de adaptación y reacciona ante esa cuestión. Segundo, si era ya inestable y tenía tal, puede desencadenar un proceso. Y tres, si ya tenía un diagnóstico, se descompensa. Es decir, son los tres bloques que acontecen. Entonces, los que se descompensan, bueno, se descompensan y van a salud mental porque ya saben el camino. Y de los otros dos bloques es evidente que van a aumentar la demanda, por lo menos para situar las cosas y para ordenar emocionalmente lo que les está pasando. Muchas gracias por vuestra exposición. Lamentablemente la nueva estrategia de salud mental se ha quedado un poco al final y hay algunas cosas que a mí no me han quedado claras y tal vez podríais ayudarme. Identifiqué dos elementos muy potentes con relación a la reforma que se hizo de la salud mental, que son la atención a la especializada a la infancia y adolescencia y el componente que probablemente no estaba tan desarrollado de salud mental en todas las políticas, de que bueno, tal vez podríamos hablar. ¿Cuáles son los otros elementos que diferencian la estrategia de salud mental de la que añaden elementos a la estrategia, a la reforma de la salud mental que se hizo en los años 80? Aparte de estos dos Yo creo que fundamentalmente lo que añade la estrategia actual son la percepción clara de los errores cometidos. Es decir, la gente que estamos en la coordinación científica nos hemos mojado. Nos hemos mojado poniendo nuestra experiencia por una parte y por lo tanto pues intentar solventar esos problemas. Y eso hace que volvamos al modelo comunitario y hablemos de promoción, más que de prevención, de promoción. Es decir, antes de que empiecen a acontecer las cosas, ya tenemos que estar promoviendo los sistemas de una manera fundamental. Segundo, el reconocimiento de los derechos humanos. Volver de nuevo a decir, estos son derechos humanos. Y esa situación es absolutamente fundamental. Hay que pedir la autorización para las cosas y hay que eliminar elementos que sean pues de alteración de la dignidad humana de las personas que tienen trastornos mentales y problemas de salud mental. Esto es absolutamente capital, y que se integre ya por fin todas las edades y que se retome la actualidad de un proceso como es el COVID, yo creo que origina una sensación de seguridad de que, bueno, vamos pisando hacia un sitio más seguro, ¿no? Con todas las limitaciones que cualquier plan general tiene, porque claro, la estrategia se hace, la aprueba el Consejo Interterritorial y luego las comunidades autónomas las ponen en marcha. Yo ya sé de una que no lo va a poner en marcha. Sí, José Luis, y el eje del suicidio, de la conducta. Y la conducta suicida. Que digamos que es también una novedad que sobre la anterior estrategia del 2006 sí, sí. Se incorpora. 2005. Sí, bueno, se aprobó. Sí. Bueno, esa, la única que hubo. Sí, sí. Y yo creo que este es un asunto que también está de actualidad. El tema, o sea, estamos asistiendo a una media de 10 suicidios diarios, que hay de todas las edades. La mayor porcentaje son gente mayor, no parece que
todos son jóvenes, pero no es el caso, pero que es un problemón de salud pública y hay que poner medidas para prevenir y alertar a toda la sociedad. Y el teléfono es un instrumento más, pero bueno, está el Cuerpo de Seguridad del Estado, bomberos, etcétera, que pues colaboran, y medios de comunicación fundamental, ¿no? para la prevención del suicidio y de la conducta suicida. Sí. Es cierto que ha aumentado la represión, que han aumentado las adicciones, que la gente que tenía enfermedades previas mentales ha empeorado, porque la asistencia no ha sido la adecuada, que ha habido también muchas diferencias en el aprendizaje de los niños en las escuelas, porque muchos niños, muchas familias no tenían tampoco los medios adecuados para recibir la enseñanza vía frontal. Entonces, todos estos aspectos han repercutido, como habéis dicho vosotros, negativamente en la salud mental que se da siempre. Por lo tanto, todas esas medidas que estáis comentando se van a venir muy bien. Porque, por ejemplo, había niños con TDAH, niños con autismo, niños con otros trastornos que no recibieron la atención adecuada. Yo me pregunto, pues, si esto es una realidad y está en la mente de tomar esas medidas. Bueno, yo desde el punto de vista pediatra ahora, niños con somatización, niños que han sufrido problemas abdominales, cefaleas, trastornos del sueño y muchos casos de ansiedad derivados de todo lo que padecieron durante el tiempo. Entonces, quería expresar un poco esto y ver si hay estudios aquí hechos que demuestran que esta es una realidad actual, pues hay que ponerle todos los remedios del mundo. Sí. Joder, nada más y nada menos. Sí, bueno, está en marcha y por eso también la atención a la infancia y la adolescencia es absolutamente fundamental. Es decir, porque esto hace crear recursos específicos, un programa específico, unos objetivos y unas recomendaciones claras y, por lo tanto, vuelvo a decir, luego depende de que las comunidades autónomas tengan la misma sensibilidad que cuando se salga la estrategia de salud mental, que son las que tienen que poner el presupuesto. Lo hacen las comunidades autónomas, no la hace el Ministerio. No, y hay una cuestión que yo creo que es importante en línea con lo que acabas de plantear, ¿no? Y, a ver, la salud mental tiene, lo vinimos diciendo desde el inicio, tienen una influencia muy alta los determinantes sociales, el ambiente, y una situación de pandemia efectivamente pues genera ambientes sociales, impactos económicos, incertidumbres de futuro, miedos, etcétera, que efectivamente pues impactan en sintomatología. Bueno, pues ya veremos en qué deriva, pero que sí hay que atender y acompañar, ¿no? Por eso que condiciones tan excepcionales como las de una pandemia influyan en un aumento de sintomatología relacionada con la salud mental es lógico y es entendible, ¿no? El asunto es cómo somos capaces de canalizar todo eso y darle la respuesta. Y yo salgo en defensa del sistema sanitario porque hay que ser conscientes de lo que soportó el sistema sanitario cuando todo el mundo está confinado en su casa, cuando hay una incertidumbre en la humanidad tan grande. El sistema sanitario allí estaba respondiendo, atendiendo a la gente que había. Y claro, evidentemente, pues hay cuestiones que no recibieron la atención como antes, pero y es que hay que entenderlo, ni las plantillas se multiplicaron, ni los profesionales se clonaron, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que esa falta de atención que hubo en algunos otros aspectos, pues hay que entenderlo en ese contexto, en el contexto de una atención a una pandemia, pues bueno, que nos impactó de una forma tan tremenda, ¿no? No solamente en el aspecto de enfermedad biológica, que nos contagia un virus, sino todo lo que conlleva en ese calificativo que se viene a denominar como sindemia, ¿no? De confluencia de muchos impactos más allá de la propia salud individual, ¿no? Y la salud mental, lógicamente, pues que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo, pues el niño que está en casa y que, pues eso, su padre quedó en el paro, o su madre, o no sé qué, que no le tienen dinero para comprarle la mochila, yo qué sé, o la circunstancia que sea, o en la que viva, pues lógicamente, esos niños están sufriendo y esas somatizaciones, capuntas, etcétera, pues tienen todo el sentido por esa mayor influencia de los determinantes sociales en la salud mental, ¿no? Que influyen en la salud en su conjunto. Pero bueno, no es el tema hoy de charla. ¿Tiempo para 2 preguntas más? Alfonso, No sé si es, para que me entienda, no sé si es demasiado larga la contestación a esto que pregunto, pero me acompaña desde siempre. En mi familia política ha habido gente trabajando en la sanidad y especialmente, como se dice, en la carillada, en momentos de cambio. Entonces era momentos en los que se ponían las manos, había gente que pusieron los textos de Line, de Cooper, de la nueva historia que era visitante en el mejor de los sentidos, con una ganas de hacer las cosas muy bien, y era marcar una cesura en ese momento de a partir de este momento esto va a ser así. Siempre me queda la curiosidad, una vez que perdí el contacto con toda esta familia política mía, cómo siguieron las cosas, cómo se desarrollaron, en qué momento estamos aquí si lo comparamos con cómo estábamos en el año 90, por ejemplo. Si se puede hacer una comparación así, o es una pregunta demasiado amplia. Le hemos explicado el trayecto general y global, porque ya las situaciones más específicas pues son para un libro de historia de la reforma psiquiátrica, ¿no? Claro, porque digamos que lo fundamental es, se intentó hacer una situación nueva, había que formularlo con aspectos de la práctica cotidiana y por H o por B hubo momentos de parón como en todo proyecto y como en todo trayecto y como en todo proceso. De repente hay momentos de parón y esos momentos de parón hay que desatascarlos. Y no siempre se consiguieron desatascar del todo. Pero eso no significa que fuera mala la experiencia, sino que está en proceso de reformulación. A ver, si me permites, que soy más directa. Efectivamente, la salud mental entró en un proceso de ranquear, ¿no? Y de cierto, solemos decir que es la hermana pobre de la sanidad, ¿no? Y yo creo que es el momento de revitalizarlo. Es el momento, está en la actualidad, se vio la necesidad de renovar la estrategia, de trasladar a la estrategia todas estas cuestiones que estábamos comentando en línea con la Organización Mundial de la Salud, con estas nuevas necesidades. Pues yo creo que estamos ahora en el momento de tener que aprovechar esta situación para volver a impulsar la salud mental. En ese concepto de salud mental comunitaria que venimos comentando, ¿no? Y volver a situarla como una prioridad del Sistema Nacional de Salud, plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud. Y yo es como lo veo, porque sinceramente creo que era urgente el impulsar esta nueva estrategia de salud mental y revitalizar en la línea con lo que tú acabas de comentar, bueno, todo el impulso que hubo un proceso similar al de la atención primaria, ese impulso que hubo en los 80, 90, pues hay que volver a impulsarlo o retomarlo. Bueno, había una pregunta más por ahí, pero me parece que se ha ido...
Sí, sí. La pandemia ha sido a nivel mundial. Vale, vamos a centrarnos en España. Las competencias de sanidad están hoy por hoy en manos de las autonomías. ¿Cómo se va a coordinar? O sea, se dio a lo largo de este proceso de unos 2 años la determinación, unas comunidades con más medios, otras con menos, unos con los países que van ganando a la hora, otros no, unos estados de 70, otros pequeños, otros que casi sobran vacunas, casi se pierden. A ver, eso ya pasa, unos sobre la marcha, se tomaron las decisiones más o menos acertadas. Se habla de prevenir, se habla de intentar hacer las cosas mejor, basándonos en la experiencia buena y mala que hemos tenido hasta ahora. Hay muchas cosas que se han visto que van allá. Si las competencias están derivadas a cada comunidad y cada comunidad tiene su forma de hacer las cosas, sus medios, ¿cómo? O sea, ¿qué va a pasar con un niño de Guadalajara? ¿Qué va a pasar con alguien que va en Andalucía o en Madrid? O sea, ¿cómo se centraliza, cómo se homogeneiza esa atención a yo no voy a meter millones como todas las otras, simplemente en España? Vamos a hablar de esa. Porque cada comunidad tiene su gobierno, tiene su forma de hacer las cosas, tiene su ritmo, y se está viendo, se sigue viendo ahora mismo. Bueno, hay un instrumento. Sí, bueno, hay un... Esa... Claro. Bueno, en sanidad las competencias de coordinación general son del Ministerio y también la política farmacéutica. Durante toda la pandemia hubo más de 100 reuniones del Consejo Interterritorial, donde se reúnen a compartir las decisiones y donde se acordaron decisiones. Luego, pues eso, dependiendo de cada sitio, pues dependiendo de la evolución de la pandemia, pues abrieron antes los bares o menos, en fin, que esas variaciones tienen más que ver, quiero pensar, en la realidad específica y concreta de cada sitio que por criterios de otros criterios. En fin, aunque sabemos, voy a pasar por alto todos los oportunismos políticos, electorales, etc. Pero, digamos, la estrategia de salud mental la tiene que aprobar el Consejo Interterritorial y en su elaboración hay una participación muy activa de las comunidades autónomas. En el momento que se aprueba en el Pleno del Consejo Interterritorial, las comunidades autónomas las hacen suya y tienen que implementarla. Digo esta, como digo otra mucha, como el plan de vacunaciones, o la declaración del estado de alarma o cualquier otra decisión más cotidiana, ¿no? Pero ese es el órgano. El Consejo Interterritorial es el órgano de puesta en común de las políticas y de aplicación de las leyes, que unas son competencia del Parlamento, Cortes Generales, y otras son competencia de las comunidades autónomas. Pero esta es la Constitución que tenemos y esta es la estructura que tenemos. Claro, esfuerzos de coordinación. Claro. Claro, claro, pero luego, a ver. En la definición de derechos es la misma, en cómo se prestan los servicios. Claro, luego están las... Ya, pero luego está la ya. No, de acuerdo, pero vamos a ver, para eso están las elecciones autonómicas. Claro, para eso están las elecciones autonómicas, para que la ciudadanía, pues oye, si ve que esa prestación de los servicios sanitarios no es la adecuada, pues tendrá que elegir otro gobierno. Pero es que la democracia es así. En lo que compete a la... Claro, no, pero las suyas tiene que ejercerlas bien. Y hombre, yo no sería tan pesimista en España. Digo en la coordinación de la pandemia, aunque haya habido particularidades, hombre, tuvimos un éxito
en las vacunaciones, que somos de los países punteros, y Asturias está a la altura de los países, me parece que es Arabia Saudita, que bueno, cuenta lo que cuenta, los ciudadanos que cuentan, pero bueno, en porcentaje de población diana vacunada, ¿no? Estamos en el conjunto del país, estamos por encima del 82%, en Asturias estamos en el 90%, por encima del 90%, pero que fue un éxito de país la vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nacional de salud, porque tenemos unos profesionales y tenemos una ciudadanía, afortunadamente, que cree en las vacunas, y eso tampoco es casualidad. Es labor de los profesionales cada día, empezando por los pediatras, para vacunar a los niños, empezando por el resto de profesionales, por los medios de comunicación, que siempre son favorables a la ciencia, a la evidencia científica y en este caso a las vacunas, ¿no? Por tanto, como país hemos tenido un éxito importante en el control de la pandemia, pues que efectivamente hay diferencias muchas veces derivadas de circunstancias particulares de cada comunidad autónoma, y en otros vamos a pasar por alto otros oportunismos y otras cuestiones que creo que beneficiaron bien poco a la pandemia, pero bueno, algunos sacaron algunos réditos. Pero vamos a dejarlo ahí y defender que este sistema, que la Constitución así lo regula, tiene un órgano que está muy engrasado, que funciona muy bien, que es el Consejo Interterritorial, que no es solamente el plenario de los consejeros con los ministros, que son también las comisiones que penden de ahí, donde están los técnicos de las comunidades autónomas. Aquí los técnicos de salud pública van al ministerio antes de que haya una cuestión, una decisión, ahí participan todos para decidir pues cómo hay que afrontar el asunto que sea, las vacunas, el control de la pandemia, nuevos fármacos a incorporar, etcétera. O sea, todo el calendario de vacunaciones, etcétera. Todo eso no solamente va al plenario, donde ahí deciden los consejeros, el órgano político, sino que las comisiones técnicas, ahí están, en la estrategia de salud mental, ahí están los especialistas, los técnicos de las comunidades autónomas participando en ese proceso, ¿no? Luego, hay una estrecha colaboración, que luego por otros intereses se tomen decisiones no apropiadas, eso tiene que juzgarlo la ciudadanía y en las elecciones decidir. Bueno, en todos los municipios, o sea, en los 77 municipios asturianos, menos Oviedo, que lo hace por separado. Claro, esto crea una inseguridad en los ciudadanos, porque dicen, no, es que a mí me han llamado, pues a mí no. A mí me pusieron esta y la de la Felipe. No, a mí no me pusieron nada. O sea, esto es un descubrimiento y ya no estoy hablando de respuesta, estoy hablando de la comunidad de la Asturias. Bueno, creo que el tema da para mucho, pero tenemos que dejarlo, porque bueno, yo creo que intentaremos en Tribuna Ciudadana igual programar más adelante igual otra charla dedicada también a la salud mental, a lo mejor con otros profesionales, porque creo que el tema pues suscita bastante interés. Entonces, bueno, agradecemos mucho al público su asistencia, agradecer a los ponentes, a María Luisa Carcedo y a José Luis Pedreira, que hayan estado aquí. Y bueno, si alguien pues quiere a lo mejor llegar a Tribuna Ciudadana alguna pregunta más, pues bueno, en la medida de lo posible pues se la encauzaremos a ellos. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, feliz tarde. Thank you.